Buenas. Hola Shirley, estamos aquí en unplandivino.net, este audio para que vamos a ver qué tal esta conversación con Shirley Estrada de Colombia, ¿no? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de haber visto estos cambios en mi web, pues vamos a tener una conversación aquí informal sobre estas cosas, ¿no? De gente que conocía el curso de milagros como ella desde hace bastantes años y bueno, por entrar ya directamente al tema y a una cosa además muy personal, que en unos muy pocos minutos que hemos comentado algo, me has dicho que todo el tema de los desencarnados lo tenías muy presente por una anécdota que te pasó. Bueno, y si quieres decir, pues preséntate como tú quieras y a ver qué tal. Gracias Iván. Bueno, gracias por querer compartir conmigo, por escuchar pues mi pedido de querer de conversar y hablar un poco acerca de todos estos cambios que has venido experimentando y que pues yo también he sido parte del cambio porque como constante seguidora de Un Plan Divino en el canal de YouTube y en la página, pues he sido parte del cambio. Sí, Y quedé al principio un poco, y digamos, impactada porque no me esperaba que de un momento a otro hubiera ese cambio tan grande en ti, aunque creo que no es el primer cambio que haces, creo que ha sido otros cambios, has pasado por otros momentos en los que has tenido cambios, ¿cierto? sí, ha habido crisis, sí, al encontrar esas cosas que tú también me dijiste que habías mirado bastante tema de canalizaciones que a lo mejor hablan más de extraterrestres o de cosas así, pues al encontrar eso ya empecé a darme cuenta de algunas cosas o de otra manera. No sé si te refieres a eso. Y bueno, tú también seguías eso un poco, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ¿qué te cuento yo? Bueno, me Como para refería hablar a un poco. Ajá. entrar directamente a uno de los temas claves, aunque no es lo más importante, porque lo más importante son nuestras heridas emocionales, por así decirlo, que tienen que ver incluso pues con la herida, si lo queremos llamar así, con Dios, Ujú, eh, la herida espiritual la podemos llamar. ujú, Y eso en realidad es lo importante y de ahí un poco se relacionan todos los temas, como por ejemplo el de la influencia de los desencarnados y su importancia en esta época que podría ser ujú. crítica, de cambios críticos cruciales, como estamos viendo con tanta polémica con extraterrestres, que al fin y al cabo tienen mucho que ver, como ahora podemos ir hablando si quieres. Entonces yo quería simplemente que, bueno, esa anécdota que estabas comentándome, que dices que no te importaba contar y que te pone muy en contacto con el tema de espíritus, si lo quieres llamar espíritus directamente, porque nosotros también somos un cuerpo espiritual y estamos destinados a ser espíritu, en ese Sí, sentido de que es algo, bueno, ahora lo hablamos, bueno, eso. Me sí, decías sí. que incluso que te habían baleado, decís allí, ¿no? Aquí hicimos pegado un tiro. Sí, sí. Bueno, cuando tenía 12 años, yo vivo en Medellín, Colombia. Fui criada en una de las comunas de Medellín y me tocó pues como toda esta época de violencia de Pablo Escobar en la ciudad. Y un día esperando el bus para ir al colegio, tipo 11 de la mañana, a unas cuadras de donde yo estaba esperando el bus, asesinaron a unos muchachos y uno de los hombres que estaban ahí, pues en el grupo de los chicos que asesinaron, salió corriendo como en dirección hacia mí, entonces disparándole a él, me pegaron un disparo a mí en una pierna. Este tiro perforó una arteria, entonces pues yo caí y en los minutos que estuve ahí me desangré porque la arteria pues inmediatamente quedó perforada y empecé a salir mucha sangre. Me montaron a un bus que estaba ahí donde yo estaba esperando pues para ir al colegio mi bus, pero en medio pues como el desespero de la gente me montaron a un bus y camino al hospital, perdí el conocimiento Sí. y cuando llegué al hospital llegué muerta, sin signos vitales.
Bueno, ahí Em, no estarías viva si hubieras muerto. Sí, sí, signos vitales. pero Es que, llegué pues sin signos vitales. Entonces me llevaron pues a una camilla y ahí tuve yo una experiencia de verme a mí fuera del cuerpo, ¿cierto? Yo me veía desde arriba, yo me veía en una camilla acostada con muchos médicos a mi alrededor, pero había una Shirley que veía a la Shirley en la camilla desde arriba. La que veía a la Shirley en la camilla veía todo esto, lo que pasaba ahí con el cuerpo mío, cuando me ponían la electricidad esta que le ponen a uno para revivirlo, para activarle el no, corazón. Veía todo lo que pasaba, pero esta que estaba aquí no sentía nada. No sentía miedo, no sentía tristeza, no sentía agobio, no pensaba, solo observaba a esa que estaba ahí abajo. Digamos que yo estaba en el techo del quirófano, ¿cierto? no, Para que me esa que entiendan estabas un abajo, poquito. no, esa solo era el cuerpo. O sea, no, tú eras los La poderes que estaba en el techo. sí, es que tampoco ahora, mira, es un muy buen momento para decir un poco gráficamente, eh, Ujú, bueno, basta con comentarlo así. Eh, los poderes, imagínate que en realidad tú tampoco eres ese cuerpo, no sé si tú pudiste ser capaz de mirarte a ti misma una vez que estabas viéndolo desde arriba, si comprobaste que en ese cuerpo espiritual, si lo llamas así, vamos a llamarlo espíritu, también eras tú, o sea, tenías brazos, no sé si pudiste comprobar eso. no, no porque Vale, solo estaba ahí, pero estaba ahí sin forma, sino que estaba observando lo que pasaba con el cuerpo en la forma de Shirley en la vale. camilla, Yo ¿sí? te propongo, no te lo digo que sea obligatorio creerlo, pero Ujú, mm, que a lo mejor ujú, si te hubieras preguntado cosas en ese estado, que no era el momento ujú, para tu alma, que es a lo que quiero meter aquí el tema el concepto alma, que lo vamos a necesitar quizás, y eh, lo que te quiero proponer es eso, que tú eso, si te hubieras preguntado y mirado a ti misma de alguna manera, si hubieras podido, habrías visto posiblemente lo que nos dice, por ejemplo, Miller de la verdad ujú, divina, con lo que ha cambiado toda ujú, la todo esto, que vamos a ujú, llamar verdad divina, pues nos dice eso, ¿no? Que simplemente cuando dejamos el cuerpo nos quedamos solo con uno equivalente, muy parecido, que es el ujú, cuerpo espiritual, y ya está. Y entonces te lo quería comentar esto porque quería meter el tema del alma en el sentido de que el alma de alguna manera te la puedes empezar a representar, aunque no se puede pensar ni ver, pero como que contiene a los dos cuerpos. Y quiero que, sí. ya que lo has sacado, el tema que ha salido tan rápido, ¿verdad? El tema de este otro cuerpo espiritual, pues comentar el eso, que nuestra alma nosotros es el alma la que en realidad, otras, en otros sitios podrías decir que lo quieres llamar mente, eh, pero si te parece lo vamos a llamar alma y como que contiene pues todas las capacidades en realidad, la que está viendo y está registrando todas las experiencias, también la de tu cuerpo espiritual encima del cuerpo físico, Ujú, la que está haciendo todos los poderes y todo eso lo sacamos de esa creación, que sería una creación de Dios, que es el alma. Entonces, ujú, bueno, por planteártelo para que ya lo enmarquemos ahí, ¿no? En algo más grande, ujú. em, y que bueno, tú me lo podrías haber presentado quizá con tus teorías o tus formas de pensarlo, pero no hace falta pensarlo, no es importante pensarlo. Lo único es lo que añada esto a nuestro sentir, a la guía posible a la hora de, Ujú. bueno, entonces, y después de eso, Bueno, después, cuando menos pensé, abrí los ojos otra vez en mi cuerpo. Otra vez estaba Shirley en el cuerpo que estaba en la camilla.
Cuando abrí los ojos, pues todos los médicos gritaron, volvió al quirófano inmediatamente y me hicieron una cirugía de muchas horas porque sacaron como una arteria, una parte pues de una arteria de mi estómago para ponerla el trasplante a la arteria en la pierna, porque cuando una arteria se corta es como un caucho, es como elástica, entonces ella se, se remanga, por decirlo así, se fue una parte al tobillo y otra parte hacia la parte de arriba, el disparo fue detrás de la rodilla. Mm. Y bueno, estuve en un proceso de recuperación de unos 3, 4 meses, de muchas terapias, porque estuve sin pararme de cama como unos 20 días, un mes, entonces el pie se pegó, tuve que estar después en terapias para volver a caminar y cosas, pues, de todo este tipo de cosas. Sí. Pero lo más interesante de eso para mí fue pues como toda la experiencia. Primero, yo la pedí, Iván, porque yo a los 10, 11 años estaba deprimida. Me parecía que la vida era la pendejada más grande que había. Me parecía que la vida era aburrida, monótona. Veía a mi papá ir a trabajar y volver a la casa y levantarse otra vez al otro día, ir a trabajar y comer. No, y me parecía pues hartísima la vida. Mm. Entonces, yo entré como en eso, como pues la vida es una aburrición, qué pereza, aquí no hay nada, aquí uno viene a comer, a dormir y a trabajar y qué pereza esa vida. Mm. Y esta experiencia pues me llevó como a cogerle interés a la vida y a darme cuenta que había algo más de la rutina que yo veía pues en mi papá y en mí, porque para mí también la rutina de ir a la escuela, volver a la casa, hacer tareas, comer, dormir y al otro día volver a madrugar a la escuela y eso me parecía terrible. Mm. Entonces, esta experiencia, a pesar de que por un lado me trajo pues como más depresión, me dio muy duro porque mi aspiración era ser una reina, ser una actriz, era estar en el mundo del espectáculo y me encantaba pues todo esto. Ya tenía 2, 3 cicatrices grandísimas en mi pierna torcida, entonces ya como que todas esas aspiraciones de estar en este mundo del espectáculo y de la belleza pues se habían truncado. Mm. Pero por otro lado, pues entré en un estado de, bueno, es que hay otra cosa fuera de esto y quién era la que estaba allá y empecé a preguntarme muchas cosas. Tenía apenas 12 años y llegó a mí un librito que era un libro de medicina natural y este señor ahí hablaba de los cuerpos, de cómo salir en cuerpo astral, hablaba del campo etéreo, del cordón dorado y hablaba muchas cosas y enseñaba meditaciones para hacer todo esto. Y eso pues me conectó como un poquito con ese mundo. Luego empecé a estudiar metafísica de Connie Méndez, creo que Metafísica 1, 2 y 3. Estoy Mm. hablando pues de mi adolescencia, en una familia muy, muy, muy católica, muy religiosa, muy de rezar el rosario todos los días, de ir a misa 2, 3 veces a la semana. Mi papá nos obligaba Mm. dentro de su crianza, pues él vivió lo mismo y eso fue lo que nos dio. Entonces era como en estos dos lados, en esta dualidad de estar en la religiosidad del catolicismo impuesto por mi papá. Pero mi papá también era un hombre muy inquieto y estos libros que te digo que leía, los tenía él. Él también leía metafísica, leía medicina oculta, medicina natural, leía un chamán del Amazonas y entonces tenía pues como también acercamiento a eso. Después de esta experiencia, Iván, yo empecé a darme cuenta cuando la gente se iba a morir. Entonces, por medio de mis sueños, yo soñaba con alguien y sabía que esa persona se iba a morir. Entonces yo me despertaba en la Mm. mañana y le decía a mi mamá, mami, fulanita se va a morir, fulanito se va a morir. Ay, pero digan a esta, se embobó, papá, y pues ella inmediatamente, pues, ¿cómo así? Y pues 2, 3 horas después llamaban a avisar que fulanita o fulanito se había muerto. Sí, te puedo preguntar Eh, una cosa.
cuando Sí. soñabas con ellos, Ujú. los ¿te acuerdas de alguno que te pareciera muy real, donde hablaras con la Todos, persona? O sea, todos eran muy todos los reales, sueños eran previos, sueños reales. o sea, era como si hablaras con la persona y la persona incluso en algunos te diría que se iba a morir o cómo. No, nunca me decían, sino que, eh, a ver, era como que yo sabía en el sueño que yo había visto esta persona y que esta persona se iba a morir. Y también empecé a ver un animal en todos los sueños que estaba presente cuando eh, tenía un sueño lúcido, y ya ese animal representaba como este sueño lúcido con esta persona, este indica que se va a morir. Y también me visitaban antes de morir, ¿cierto? Yo no solo soñaba con ellos, sino que muchas veces en mi cama yo estaba acostada y Mm. llegaban a mi habitación, eh, a visitarme antes de morir. O vecinos, Ah, conocidos, personas conocidas o sí, mis familiares, más que todo familiares. vale. Familiares que dejaban su cuerpo y entonces tenía como ese contacto. Entonces, bueno, después, pues mis papás, dentro de toda su ignorancia, entraron como en un poquito de pánico con eso y entonces me ponían la Biblia al lado de la Mm, cama claro, y el rosario y todo el cuento. toda su ignorancia ¿Cómo? que es toda su ignorancia, pero en realidad cuando Ujú. dices su ignorancia, es la ignorancia traspasada por los miedos de la Iglesia Católica que, y, bueno, y de la mayor parte de las religiones que no Sí, quieren hablar, que llevan mucho tiempo pues prohibiendo todas estas historias de lo sencillo y lo bonito que puede ser el tenerlo claro sobre el después de la muerte, ¿no? ujú, Entre por un lado la iglesia, ¿no? O las iglesias que no terminan de, vamos, que incluso lo tapan y lo condenan. Y por otro lado, los programas de misterio que te meten miedo con músicas de miedo y casos raros y fantasmas, no sé qué, y aunque de vez en cuando meten alguno bonito, bueno, tenemos, fíjate, una especie de gran masa de creencias que tus padres seguramente se las han metido desde pequeños también, ¿no? sí, Creencias claro. de miedos y que fíjate cómo te las intentaban a ti. Claro, entonces al final Ujú. es suya, pero no es de nadie, es una cosa muy rara, ¿no? Entonces ellos te ponían ahí todos asustados, la Biblia, Sí, sí, todas pues como las cosas en las que ellos creían y que pensaban me podían ayudar a que, pues, a que yo no me metiera como en esas cosas que de cierto modo han sido un poco satanizadas, por decirlo así, sí, dentro de esas creencias. Pero no, nada, eso siguió y después ya yo un poco más grande ya entré en otros caminos espirituales porque me volví una persona muy inquieta con la espiritualidad. Estuve caminando en varias religiones y asistiendo a, a iglesias y en mi búsqueda espiritual. En sí. una de esas estuve con una chica que habla con los ángeles, y ella, pues, cuando yo voy a donde esas personas, porque he visitado pues diferentes personas eh, que hablan con los ángeles o que leen el aura y esas cosas, pues yo siempre me siento y digo, no, solo vengo a que me digan lo que me quieran decir. Nunca Mm, pregunto nada. mm. Nunca voy a preguntar nada exacto, sino que me siento y escucho que me digan lo que quieran. Entonces, la más interesante de las que he visitado ha sido ella. Y ella me dijo que, dentro de las cosas que me dijo que yo tenía un don que se llamaba el don del buen morir, que es cuando uno se da cuenta que las personas se van a morir. Ujú. Y que ese don de buen morir lo tenía en el campo onírico o en el campo de los sueños. Entonces yo, después de esa experiencia que tuve del disparo, quedé como con esta sensibilidad en el área del sueño, dormida en la noche, pues tengo Mm. sueños muy, muy vívidos. Hay Mira, veces sueño lo que va a ser mi día, ah, ¿cierto? El día siguiente. Entonces yo me levanto y empiezo a vivir el día y uy, ya esto lo soñé anoche y ya sé que sigue, ¿cierto? Eh, sí.
Pues sí, lo que sí ha sido pues como muy marcado es esto de soñar con las personas que se van a morir. Vale, sí, lo que te quería proponer, Entonces, no se me olvide, dime, antes de que se me olvide, dime. perdón, el que cuando todos, en teoría, lo que nos propone Miller, que bueno, lo Ujú, experimentan, ellos lo experimentan, e incluso cuentan anécdotas de cosas, bueno, ahora veríamos cómo lo hablamos, pero todas las personas, cuando nos vamos a dormir, tenemos experiencias, lo que pasa es que no las recordamos, pero tú sí, ujú, tú a lo mejor las recuerdas más y con estas visitas pero todos cuando dormimos lo que está pasando es lo mismo que tú fuiste consciente, lo que pasa es que te viste y eras consciente, te viste del cuerpo desde arriba, pero, ujú, pero lo que nos dice Miller y supongo que otras personas que habrán comprobado esto, que debe ser una verdad, es simplemente que en el estado de sueño, pues una cosa, vale, son los sueños, a grandes rasgos se puede decir muy sencillo, los sueños es una cosa que sería lo que el alma de alguna manera elabora para darnos un mensaje emocional, para que podamos procesar algo, lo que sea. Pero por otro lado ujú, tenemos experiencias muy reales, como la que tú tuviste de verte cuando estamos durmiendo, todo el mundo. Lo que pasa es que nadie se acuerda, ujú, con el cuerpo sí, espiritual, y son muy ujú, vívidos, ¿no? Y que sí. sí, Bueno, dentro de estos caminos que yo recorrí, pero no siempre me acuerdo de mis sueños. Hay noches que me acuesto y duermo sí. y sueño y después me levanto y no me acuerdo de nada, Sí, lo que quiero decirte ¿cierto? para unir más el tema de desencarnados, vida después de la Ujú, muerte, el otro cuerpo, ujú. es que no son sueños, o sea, son reales. Y, Sí, yo lo veo de otra manera, ¿no? Yo lo veo como yo te voy a seguir contando un poquito más como de mi recorrido y ahorita hablamos de eso, me acuerdas de cómo lo veo yo. sí, Dentro de esto, de los caminos que leí, llegué a las enseñanzas de Carlos Castaneda, o sea, las enseñanzas de Don Juan. ¿Sabes mm, qué es? ¿Qué es chamanismo? sí, Ok. Entonces empecé a leer los libros de Castaneda y ellos le dan mucho valor a los sueños y él enseña mucho ejercicios para tener sueños lúcidos. Y enseña pues que a mirarse las manos, a hacer pues como digamos que a programarse antes de acostarse, a hacer rituales para tener estos sueños lúcidos. Y fue una experiencia también muy chévere este leer y practicar los ejercicios de Don Juan, ujú, porque cuando estuve pues como muy conectada con estas enseñanzas, pues claro, los sueños lúcidos eran más constantes y los ejercicios funcionaban. Los ejercicios funcionaban. Y luego, después de esto, de Don Juan, llegué a Ranta. No sé si tú has también pasado por ahí por Ranta o sabes algo de él. yo no, eso más bien de los otros que promocioné ahí un poco, que tradujo Sí, alguna cosa, pero Ranta no, solamente lo he ok. ojeado una cosa y luego Miller lo ha canalizado en alguna de las sesiones. Luego si quieres Sí, comentar un poquito, sí, que ha cambiado en teoría lo que cuenta ahí es, ujú, bueno, se les ha presentado en unas sesiones que hablaban, pero hablaban muy en general de cosas tampoco. Y bueno, luego lo comentamos, pero que ok. un detalle, sí, Bueno, digamos. entonces de Ranta, cuando estaba ya pues en Ranta, llegó el curso de milagros a mi vida, que fue hace 15 años. Y cuando llegó el curso, que me lo trajo un chamán con el que estaba haciendo pues chamanismo y leyendo Castaneda, él Mm, fue el que me trajo el curso. Yo lo leí un párrafo y bueno, fue amor a primera vista. Sentí que había llegado a lo que estaba buscando, que ese era mi camino de corazón y me conecté me dediqué al curso. El primer año fue muy complejo para mí porque lloré mucho, me di cuenta de lo equivocada que estaba en muchas cosas
Yo era muy enferma físicamente, tenía muchas enfermedades hasta ese momento. Y a partir de ese momento, pues también hice mucha conciencia de por qué había sido enferma toda mi vida. Toda mi vida te cuento que desde los 9 meses ya estaba enferma, ya a los 9 meses estaba presentando mi primera enfermedad. Mm, Y, y ahí con el curso pues empecé a hacer conciencia de todos esos pensamientos y emociones no perdonadas, no trabajadas, de mi miedo. Y creo que una de las cosas que más me enamoró del curso de milagros fue que yo logré recuperar la salud del cuerpo y logré recuperar mucho mi salud emocional. ujú. Ah, dime. Sí, bueno, y atribuir, yo tengo un problema ahí con lo de atribuírselo al curso, ¿no? Porque como tú ya vienes de esa trayectoria Sí. y, y luego como hay influencias de desencarnados Ujú, que no son, o sea, que son de diversos planos, no de los angélicos. O sea, cuando hay gente que tú vas y me dices, voy a ver a gente que habla con ángeles, en ujú, realidad serían como desencarnados, pero de planos celestiales, que en realidad todos tenemos guías celestiales. ujú, Hasta ahora, en teoría, la humanidad llevamos mucho tiempo que todo el mundo tiene a su disposición eso, esos guías celestiales de planos muy elevados, pero ujú. que son simples desencarnados, son almas como nosotros. Entonces, esto es lo que bueno, te lo presento, no te lo presento como dogma, pero es como estamos haciendo un poco de contraste y de comentario, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema de atribuírselo al curso y de porque el hecho de que te pasen cosas buenas, o sea, nosotros ya tenemos como una especie de amor de base a desarrollarlo y está muy Ujú, bien y sí, o sea, y hay que desarrollarlo y ujú, bueno, es lo que llama Miller y el amor natural, que es como ya ujú. intrínseco, es un potencial ya del alma. Pero luego tenemos otra cosa que a disposición nos comenta, que sería el amor divino, que viene de Sí. fuera del alma. Entonces, eh, si uno se interesa, si abrimos un poco la mente, no sé qué tal lo presentaremos hoy, y si hace falta o lo hablaremos, no lo sé, tampoco hace falta. Pero con los materiales, los pocos que llevo ahí y eso, si uno se interesa un poco, abre la mente em, a esta especie de novedad, muy, muy simple, muy simple. A lo mejor se puede recontextualizar la historia, ¿no? De cuando uno dice este tipo de cosas, ¿no? De el curso bueno, sí. eh, bueno, pero bueno, vamos a seguir avanzando para ver cómo. Tranquilo. No, para mí fue una guía importante, también me ayudó mucho a soltar la pelea que tenía con Dios, porque peleaba mucho con Dios. Peleaba, o sea, peleaba de enojarme, levantarle la mano y decirle, ¿por qué pasa esto? Vivía muy agobiada por el mundo tan loco, porque los niños de África se morían de hambre. Todo ese tipo de cosas me mantenía muy enojada con Dios y me parecía que Dios pues era muy injusto, muy incorrecto porque a unos hijos les daba y a otros no. Y el curso me ayudó mucho a comprender y a soltar esa pelea que tenía con Dios y a tener una relación de más amor, de menos miedo, porque además, pues, como te dije al principio, vine de una familia muy, muy católica, muy religiosa, muy llena de creencias en el pecado y en el castigo y la culpa. Mm, Y el curso me ayudó a comprender más esto, a eh, aceptarme más como un ser humano que comete errores, a perdonarme, a soltar mi culpa y, y eso pues me ayudó mucho a mejorar mi vida, a mejorar mi salud, a mejorar como persona, a mejorar mis relaciones. También me di cuenta lo importante que son las relaciones personales, que son las relaciones que uno tiene a nivel familiar, de amistad, de laboral, lo importante que es aprenderse a relacionar con Dios,
con uno mismo, porque también aprendí a relacionarme más con Shirley y, le destaco mucho la enseñanza del curso que haya dado valor a eso de las relaciones y que nos haya enseñado un poco más a mirarnos a nosotros mismos a través de los demás. Eso me parece maravilloso. Ujú. Dentro de todo este camino, con el curso ha sido muy bueno, he conocido gente muy linda, pero también he conocido gente no tan linda. Y dentro de esa gente no tan linda que te cuento, conocí un señor, estudiante del curso, pero que también hacía otras terapias y cosas. Y este señor estaba rodeado de muchos desencarnados, no muy buenos, aunque él sanaba a la gente y hacía cosas, pero después les robaba, abusaba sexualmente de las mujeres y, y estaba completamente rodeado de desencarnados porque a él se le veía pues todas las luces a su alrededor y se le veía como esa oscuridad encima. O sea, Y tú lo sentías viendo sí, algunas veces y una especie de capa oscura encima o algo así. sí, sí. Y lo que hacía, ¿cierto? Porque en un principio pues se nos presentó como una persona que sanaba a la gente, que ayudaba, que hacía el curso, que sabía mucho, pero después vimos que no era así, que era una persona que estaba como casi poseída, creo yo, Iván, y Sí. que a través de esas posesiones le hacía mucho daño a las personas y que en especial a las mujeres. Creo que era un desencarnado que se alimentaba de lo sexual, que es una de las cosas que me ha parecido muy interesantes de Miller, ¿no? Todas las Sí. heridas sexuales que él habla y este hombre es un ejemplo de esto y de un desencarnado que cogió este cuerpo y no uno, no varios y pues a través de él le hacen daño, le hizo mucho daño a muchas personas, creo que todavía anda por ahí haciéndolo. Ujú. Pero bueno, el curso dice que la verdad no se defiende y pues yo no defiendo nunca el curso. He aprendido a soltarlo mucho porque también tuve mi momento de volverme muy, muy fanática y de querer que todo el mundo lo estudiara en mi casa y de metérselo por los ojos a mi papá, pues que era como el buscador junto conmigo en la familia Ujú. y de metérselo a todo el mundo pues por los ojos y decirles, vea, vea, esto va a cambiarles la vida. Tuve mi Claro, momento. sí. Creo que uno pasa como por varias etapas con el curso y me imagino que con todas las enseñanzas espirituales que hay en este planeta. Pero he aprendido en los últimos años, digamos, en los últimos 4 años, a soltarlo, a, a ya no leerlo tanto, ni consultarlo, ni estar pues como en ese fanatismo, ni en ese deseo de que todo el mundo lo estudie, lo lea y que sea su camino espiritual. Lo he Pero soltado mucho. ¿Mm? cedió, tu padre cedió al leerlo o no. No, nunca. Mi padre murió hace 5 años, Ujú. nunca lo hizo. Yo siempre le hablé mucho de perdón y una semana antes de morir en el hospital me dijo, oiga, hija, dígame cómo es que es esa cosa del perdón, pues. Y, y hablamos un poco acerca del perdón. Mm, Fue para mí muy duro la muerte de él. Me di cuenta antes que se iba a morir. eh, Como 2, 3 noches antes, pues lo vi en mis sueños y fue muy duro para mí, muy, muy duro. Era el amor de mi vida, pues como esa relación linda que tienen las hijas con los papás. Yo tuve una relación muy chévere con él y pues además él era como que se interesaba de hablar, era un eh, creyente fiel de los extraterrestres y los ovnis y hay veces nos salíamos en la noche a la calle, 1 de la mañana, es que a mirar el cielo, a ver si veíamos ovnis, cuando yo Ujú. estaba adolescente. Entonces fue como esa presencia en mi vida que me llevó también a la búsqueda y a la inquietud de qué más hay aquí. Y me dio Ujú. muy duro la muerte de mi papá. Y me mostró porque yo Pero, decía, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero mi papá, la muerte de mi papá me mostró que sí, porque me dio muy duro, no lo recibí con alegría y gozo,
sino que lo recibí con mucha tristeza, con mucha rabia. Me di cuenta lo controladora que era todavía, porque el no poder Pero es controlar esa situación y no poder hacer una, nada una por bendición, pararlo de ahí. ¿Ya? claro, pero eso es una, si tú ahí, lo que dice Miller, por ejemplo, ahí, Ujú, si estuviera, tú ya estabas con el curso de milagros antes de la muerte de tu sí, padre, ¿no? hace 10 Llevabas, años, llevaba 10 años. vale. Si, por ejemplo, fuera la enseñanza más simple de Miller, o incluso quizás de muchos terapeutas emocionales que simplemente a lo mejor invitan a solo sentir y ya está, para traspasar, bueno, todas las cosas que haya, ¿no? Pero cuando tienes esas experiencias de sentir muy fuerte, eh, son un momento de crecimiento del alma, sí, o sea, y de alguna manera de integración y de limpieza, o si lo quieres llamar así, de deshacer em, dentro de lo más profundo de ti bloqueos e historias. O sea que nosotros Ujú, decimos, me di cuenta de que en realidad tengo mucho miedo a la muerte, pero eso es lo que te quiero proponer, es una interpretación de lo que en realidad era un proceso positivo sí o sí, porque, o sea, como tantas veces dice Miller, que el alma está perfectamente hecha para sentir todo, y, o sea, es perfecta en ese sentido, y está hecha para eso y todo lo puede en ese sentido. Entonces, descubriste que tengo miedo o que no aceptaba. No, estabas descubriendo sentimientos que tenías profundamente bloqueados en el alma relativos a lo mejor a algo que te había hecho tu padre cuando eras muy pequeña o tu madre, porque esas ujú, cosas se nos imprimen a veces desde fuera y también ujú, dañan al alma que lo hace. Entonces, mm, es esta la profundidad simple a la que contribuye Miller y seguro que antes de Miller muchas otras cosas, porque bueno, en realidad hay mensajes de Jesús desde hace más de 100 años que estoy ahora haciendo alguna pequeña traducción a través de Paget, ujú, que Miller recuerda haber sido él el que, o sea, porque es Jesús, entonces recuerda haber dado esos mensajes. ujú, Entonces, en teoría, y seguramente ahí no los he mirado, ni mucho menos todos, pero ahí seguramente también habla de estas cosas, aunque no de forma tan risueña y tan práctica como hace en los encuentros. Pero lo que te quería decir es eso, ¿no? De repente, ostras, si llevas 10 años con el curso de milagros y cuando ujú, vas a un momento súper emocional, ujú, no tienes de repente, parece que no tenías, igual que yo no lo tenía hasta hace nada, em, ujú, una visión, digamos, súper inocente y súper simple de esto que acabo de decir. Es que el significado que nos da Miller sobre la frase famosísima de volver a ser como niños es ujú, precisamente este. O sea, un niño ante esos sentimientos jamás interpretaría que no, es que fíjate, tengo miedo a la muerte, no sé qué. No, simplemente estuviste pasando X rabieta, X no sé qué, X no sé cuántos, y y yo lo que te propongo es que ese tipo de interpretaciones muy de adultos que también te propongo no son contrarrestadas realmente por el curso de milagros del todo, no van al grano en este sentido. Ese tipo de interpretaciones te están cerrando o nos cierran a la posibilidad que yo creo que tú tienes súper eh, abierta, ya que tienes este contacto con tu cuerpo espiritual, digamos, más consciente, que es la de hablar con tu padre, por ejemplo, que le ujú, podrías, a lo mejor le podrías ayudar en este mismo procesamiento emocional que empezó en el momento de la muerte. O sea, eh, no sé si has visto cosas, pero o sea, todo en realidad se limita al final a que las cosas que nos ocurren en la vida
prácticamente todos, bueno, no es que todos, pero en gran medida nos ocurre para que sintamos cosas que están bloqueadas o bien Ujú, ya cosas que son del yo real, de la dicha sí, del real del alma. Pero bueno, cosas que están bloqueadas siempre vamos a tener en estas vidas, más o menos, ujú, eh, ujú. están trabando, impidiendo que seamos el yo real. Entonces, en ese momento, yo creo que empezaste un proceso, a lo mejor, vamos, simplemente es una propuesta, ¿no? Se empezó un proceso más fuerte, una oportunidad más fuerte de sanar tanto tu alma como la de tu padre. Y estas interpretaciones, ¿no? Sí. Y muchas veces los materiales de metafísica que parece muy práctica, como el curso de milagros, pero bueno, ahora lo hablaríamos. Por ejemplo, al perdón le falta hablar de arrepentimiento, que es una palabra que no está en absoluto, no más que una vez. Lo miré en inglés, Sí, supongo. en el curso dice que aprender es cambiar y que el perdón viene acompañado de cambio. Lo que pasa es que el curso también es muy mal interpretado y mal practicado, ¿cierto? No, pero ahora te quería. Porque hay personas que lo usan como evasión. Un momento, no sé si me has ¿Perdón? oído bien. No, no sé si me Dime. diste bien. Me refería el perdón que le falta la cara del arrepentimiento, que Ujú, sí, que es como la otra cara de la moneda, y que esa ujú. palabra, te digo, es sintomático, como comenté, creo en alguna de algunos audios, es sintomático que en el curso de milagros solo aparece una vez la palabra Sí. arrepentimiento. Y le mete mucha metafísica alrededor de ella. Le mete, bueno, todo el sistema ahí para, para machacarla, por así decirlo, la palabra, como si fuera, un poco lo digo medio en broma, porque la palabra no es nada, pero en el fondo, pero es muy sintomático. Eso que, Ujú. porque es eso, todo el rato hablando de perdón, y yo me perdono, y se nos escapa eso, que en realidad es, bueno, cuéntame, sí, Iván, no me quiero y por enrollar qué mucho. tú, bueno, tú, ¿por qué ahora estás tan convencido de que Miller es Jesús y de que Miller pues nos está diciendo toda la verdad de lo que debemos de saber aquí en el plano de la forma? ¿Por qué te entraste en un convencimiento tan grande de esto y pues digamos que el curso ya no? ¿Por qué crees que Miller sí canaliza a Jesús y Helen Schutzman no? Sí, claro, no es el curso ya no, sino que ha Ujú, entendido que el curso, pese a que parezca tener esas buenas efectos, esos buenos efectos, en ujú, realidad está haciendo la contra a, a lo que, a lo que podría estar pasando, a las posibilidades que tiene la humanidad abiertas, que son mucho más grandes de lo que termina siendo gestionado mediante el curso. O sea, es ujú, como una especie de sustituto que disloca, que distorsiona. O sea, no es que te diga que el curso ahora no, sino que entiendo el papel. Y te lo voy a decir de una manera un poco eh, mm, que habría que matizarla mucho, pero ¿te acuerdas que tú viste que aquel hombre tenía desencarnados, ese hombre, sí, el hombre que practicaba diversas sanaciones y cosas y conocía muchos sí, materiales? Y, bueno, él tenía desencarnados, están pegados a las heridas emocionales que no están sanadas en su alma, a, ujú, a sus bloqueos. O sea, no es que seamos víctimas de los desencarnados, ni mucho menos, sino que al no sanar nuestras heridas y al no saber que está todo este tema de los desencarnados, que ese no saber está de alguna manera muy promocionado también por el curso de milagros, porque no habla claro de esto, y es fundamental en un momento dado de cuando para mucha gente, porque todo esto tiene que ver, lo que hemos hablado del estado de sueño, la vida tras la muerte, los desencarnados, la influencia en las heridas, todo hace uno, hace una sola cosa, en cómo lo presenta Miller. O sea, yo ahora estoy hablando solo para presentar eso. Y
Y para mí es lo mejor que he encontrado hasta ahora y me ha abierto la percepción a estos temas. O sea, yo ya los he sentido más el tema de desencarnados y la acción, que en el curso de milagros todo eso está bajo la palabra del ego, ¿no? En realidad el ego Ujú, son cosas muy concretas, es las heridas emocionales a las que ujú, nosotros, em, para no sentir el yo herido, pues montamos muchas máscaras, la máscara, que sería como el ego, pero también esas heridas emocionales, lo que te estaba contando es, se pegan estos desencarnados, ¿vale? Y lo que quería decirte, proponerte como idea, eh, es que la, mm, nosotros tenemos una herida muy grande como humanidad con respecto a Dios. Y lo que quiero proponer es que las canalizaciones del falso Jesús, para mí ya son todas del falso Jesús, em, son dadas para, eh, por espíritus, por un colectivo muy grande, que a veces a lo ujú, mejor no está muy unido, ujú, que está hablando de esto, y ellos a lo mejor no lo saben muy bien algunos lo que hacen, pero se pegan a la herida emocional, a una herida emocional muy grande, que sería pues la herida con Dios, por así decirlo. Y se pegan ahí, porque ujú, ellos comparten, porque son humanos como nosotros, desencarnados. Lo que pasa es que no son de planos celestiales, pero sí están muy avanzados en comparación con nosotros a lo mejor, pero ellos se pegan a, a esa herida compartida que tiene que ver con la caída, la famosa caída que llaman de la humanidad. Entonces por ley de la atracción, es el mismo caso, que lo que pasa es que mucho menos oscuro, pero es el mismo caso de adicción emocional. Ellos no quieren sentir realmente, para recibir realmente el amor divino que transforme su alma realmente. Ellos están contentos medio arrogantemente contentos con su estatus, porque lo han conseguido por sí mismos, de un plano 5, de un plano 6, no lo sé. Y entonces vienen entre comillas, a ayudar, o lo que sea. Y entonces se nos pegan a esa herida y es reconfortante, porque te tapan la herida. Y es una herida muy gorda y muy metafísica, porque tiene que ver con el tema de, claro, de Dios. Pero están taponando el, sin, no siempre, porque puede haber gente que a pesar de todo reciba el amor divino, pero están taponando el Espíritu Santo. Por mucho que el curso de milagros aparezca miles de veces la palabra, en definitiva lo que están haciendo es taponarlo, porque están usando esa herida espiritual con respecto a Dios y usando el amor natural y el hecho de que tú progresaste realmente en el amor natural para que en la conexión con ellos, por así decirlo, se lleven el mérito. Y tú también, es como para ellos es como todos ganan, porque tú ganas, ellos ganan, pero no es un juego limpio, porque no están presentándose como lo que son. Por ejemplo, mismamente desde el principio de cuando a Helen Schuckman le dan el curso de milagros, en realidad ese espíritu ya para mí ya es deshonesto, porque para mí ya no es Jesús. Eso cada vez lo tengo más claro por cómo es, porque es que Jesús no se impondría. O sea, y Jesús se le impone, se dice de alguna manera, ella no lo pide, ella no quiere, ella es atea, medio sí, tiene muchas dudas, pero esto no, es que ya desde el principio está todo muy torcido y no lo vemos precisamente porque tenemos una desinformación durante muchas decenas de años con respecto a las primeras décadas del siglo XX y finales del XIX, donde había mucho contacto con espíritus. A ti, por ejemplo, si te hubieran pasado las experiencias que tuviste, ya tenías más probabilidades seguro de que tu familia no te hubiera condenado esas experiencias porque había, al parecer, ¿no? Había mucha más probabilidad de no condena porque había mucha gente, muchos círculos de espirituales que contactaban con desencarnados, con guías celestiales, con lo que podían. O sea, pero de repente eso se cerró y creo que a partir de los años 1930 mucho, ya ujú. empezó la gran campaña y el materialismo de nuestra sociedad fue como un tapón muy grande y después de todo ese Sí, taponamiento te llegan las canalizaciones, te llega la nueva era, un sí. gran,
Eso. Entonces, bueno, para proponértelo, esa es una propuesta que no sé, ya lo consultas con tus guías celestiales, con tu lo que sea, pero para mí ya es eso. O sea, Sí, que pues bueno, digamos que como decías tú ahorita, pues yo le doy el mérito al curso de milagros de mi cambio en muchos niveles, de la sanación de todas mis enfermedades, de mi mejora a nivel emocional, pero como te dije, a los 11 años ya estaba deprimida porque la vida me parecía muy aburrida. sí, y, y el curso pues fue parte de este salto cuántico en mejorar y en cambiar, en transformarme. Como te digo, he empezado a trabajar el desapego, porque el mismo curso también te lo dice. Hace unos 6 años, 7, sí, como unos 6, 7 años, conocí un alemán que llegó he tenido grupos del curso de milagros por 8 años aquí en Medellín. que lo Y llevabas yo, tú. sí, que los llevaba yo. Y un día en uno de esos grupos llegó un compañero con un alemán que conoció en otra ciudad de acá de Colombia y lo llevó pues a la reunión, nos lo presentó, muy asombrado con el hombre, y este chico nos contó que él no comía, que él practicaba algo que se llama la inedia, Sí, que es no alimentarse, pues no consumir alimentos sólidos ni líquidos. Ya yo pues había escuchado un poquito de eso porque yo había tenido la oportunidad de estar con Rosa María Wynn, la traductora del curso de sí, milagros al español. Estuve con Rosa María en Argentina haciendo un retiro espiritual por una semana, y cuando conocí a Rosa María ya ella tampoco casi comía. Ella al día se comía una zanahoria o se comía una naranja, solamente comía eso al día. Y sí, su meta, y nos contó en ese momento que su meta era dejar de comer el alimento sólido, que porque ella quería pues entrar en esa, como soltar eso, y también nos contó que había soltado el sexo hacía muchos años, que le había dicho a su esposo que ella quería ser célibe y quería pues soltar el apego al sexo, y nos contó pues toda su historia y los acuerdos a los que llegó con su esposo. Y bueno, y entonces ya había conocido pues como un poco acerca de eso por parte de Rosa María, y cuando ya conocí a este amigo sí, eh, que practica la inedia, pues hice una muy buena amistad con él. Se fue a vivir a mi casa por unas semanas porque él no tiene casa, además no está metido en el sistema, ¿cierto? No tiene papeles, no tiene casa, no tiene trabajo, no come, está pues completamente desapegado al sistema y es caminante. En este momento lo cogió la pandemia en Argentina y está subiendo de Argentina hacia Colombia caminando. Ya ha pasado por Argentina, Chile, Perú, y creo que ya va a pasar pues a Ecuador o a sí, Bolivia. Entonces con él hice una amistad muy chévere y empecé pues como a tener, también a entrar en otra parte de tener esa certeza de que soy espíritu, que es pues como lo que ha hecho él, el trabajo de tener la certeza de que es un espíritu, de que puede vivir sin el alimento sólido, que realmente el alimento ni las medicinas son lo que nos sostienen. Yo parte de mi desapego ha sido mucha parte desapegarme de todo, de las medicinas, de los médicos. Mis hijas no las he vacunado, en su niñez no les puse vacunas, ni las llevé al pediatra, ni las llevé al especialista, nada. Ya una tiene 21 años y la otra 14, y pues tienen salud perfecta, que fue lo que les enseñé desde pequeñitas. Todo el tiempo les decía, es que tú tienes salud perfecta, y si de pronto se resfriaban, les daba sí, una cucharadita de acetaminofén y les decía, mañana vas a amanecer súper bien porque tú tienes salud perfecta. Y pues creo que ha servido porque realmente nunca han visitado un médico, y eso pues me hace sentir muy, muy feliz de que ellas puedan tener esa experiencia de vida en cuanto a su salud del cuerpo físico. Entonces con ese amigo, que era lo que te estaba contando, que ha sido como lo último en lo que he entrado, pues he empezado a soltar mis adicciones porque creo que es parte fundamental del crecimiento a nivel espiritual.
soltar muchas adicciones que uno tiene, entre esas a la comida, al dulce, eh, al especialismo, que lo habla mucho el curso, pues creo que esa adicción está ahí, muy, mucho deseo de ser especial y que he estado como observándolo más. Y, y yendo a hacer por un proceso de perdón más consciente, eh, yo no lo hablaría de arrepentimiento, sino de cambio, de que realmente el perdón tiene como, como dentro del proceso un cambio, un proceso de cambio. Si Espera yo un sé momento, que es, ¿te dime. puedo interrumpir? Sí, esto me lo cuentas, pero ya es completamente independiente del ejemplo que te di, ¿no? De la propuesta que te hice de por qué el curso de milagros, de cómo entenderlo Ujú, y, y o sea, entonces, porque sí que tiene un poco que ver el hecho de que hayas sacado este tema de la persona que ayuna todo el rato, por así decirlo, en Inedia, ujú, que sí, tiene un poco que ver. Y la cosa es que, o sea, eh, el, el ejemplo que te di es porque es una adicción compartida a no ujú, recibir el amor divino, que no sería el amor ujú, natural. Vale que con nuestro cuerpo espiritual, el que tuviste cuando te moriste, entre comillas, que no moriste, sí, ujú. ese no necesita comer, pero es que no somos el cuerpo espiritual, somos el alma. Entonces, da- en un sentido global, ¿Y se alma está... y espíritu es lo mismo o no? No, ahí está el problema. Por Ujú, eso quise aprovechar cuando comentaste eso para ujú, dibujar en la mente que el alma contiene a los dos cuerpos. Al cuerpo con el que vas volando y tienes experiencias y te vienen a visitar otros cuerpos espirituales de sí, gente que va a morir, porque no van a morir, porque van a seguir en ese cuerpo espiritual dentro de su alma, por así decir. O sea, el ujú, alma como si contuviera, aunque no se puede pensar con conceptos, pero sí contiene a los dos cuerpos y nos quedamos con esa visualización simple, solo dos cuerpos. El físico ¿cómo se dice? Se descarta ujú, cuando ya continúas con un potencial de eternidad, quizá ujú. Con el con el espiritual. claro, entonces em, esos logros y esas historias de sanación y y de inedia pueden estar también muy influidas por espíritus que en realidad son Ujú, arrogantes, que no se están presentando como lo que son y están compartiendo la herida de no recibir el amor divino, que realmente para recibir el amor divino uno tiene que posicionarse en el alma de alguna manera, o sea, ir a ser muy inocente y solo sentir. Y, o sea, permitirse solo sentir. Parece una tontería, pero es que enseguida le ponemos palabras o procesos o técnicas, etcétera, y no somos como niños. Entonces esto enlaza con ahora lo que has sacado, ¿no? De que se nos quedó un poco pendiente para ujú, completarlo, porque ujú, cuando yo te hablo de arrepentimiento, eh, tú ahora empezabas a hablar otra vez de aprender, pero uno de los motivos por el que a mí me ha convencido tanto que Miller es Jesús es por cómo se me cerraron las cosas, porque tenemos mucho problema, porque es la religión la única que nos habla de arrepentimiento, pero cuando llega Miller y te lo conecta con el sentir inocente y con el perdón, de la manera en que lo hace, en algunos materiales que ya les he hecho un audio también a ujú. unos textos, uno de los encuentros que habla de ello muy sencillo. em, Sí, el arrepentimiento, que ya lo hemos dicho antes un poco, es una cosa igual que el perdón en ese sentido de sentir. O sea, nosotros hemos hecho algo sí o sí, mm, mismamente, sin quererlo casi a los hijos, ujú, les tomamos el alma con nuestras proyecciones y el hecho de querer reconocer y querer volver a sentir para que se puedan ir
porque cuando hemos grabado algo se nos ha grabado a nosotros también, porque cada daño que hacemos repercute en nosotros y es un daño sí o sí, no es, en el alma queda como un bloqueo. Y Ujú, daño no es culpa, ni es malo ni bueno, no, es simplemente que estamos impidiéndonos estar más en el alma, estar más cómodos en el yo real, como ujú, alma, para luego incluso en esa posición, incluso poder pedir de verdad, muy inocentemente, amor divino, de verdad, la filiación, como lo llama el curso de milagros, eh, ujú, efectuarla de verdad. Entonces, el ujú. arrepentimiento no es más que sentir, o sea, primero reconocer que hemos hecho algo, que hay mucho orgullo en todo, por eso el curso de milagros no existe la palabra arrepentimiento, porque está hecho por espíritus arrogantes para mí, pese a que tiene muchas verdades y por eso me da muchísima pena, ¿no? Pero, y me da mucha rabia también. Pero el, es primero reconocer, pero es que normalmente no queremos ni reconocer porque no estamos en el alma. Por ejemplo, nos es muy difícil con la relación padres e hijos ese hecho Ujú. de, de reconocer que les hemos usado desde muy pequeños para no sentir. Y eso sería la definición que da súper maravillosa y súper simple de egoísmo. Es usar a los otros para no sentir lo que queremos evitar sentir, que nos duele mucho, las penas muy profundas, las vergüenzas, frustraciones Ujú, muy profundas, cosas así. Entonces usamos a ujú. los otros para no sentir. Y esto sería también lo que le falta al discurso sobre el especialismo, ese enfoque tan simple y tan infantil, por así decirlo, en el sentir. Entonces, a lo que íbamos, para completar, ¿por qué me convenció tanto lo de Miller? Es por este tema de, de que integra el arrepentimiento y no tiene nada que ver con culpa, sino con estar dispuestos a lo que ya de hecho está en el alma, está bloqueado sí o sí, porque cada cosa que hayamos hecho incide en nuestra alma. Lo que hayamos hecho en desarmonía, los errores, eso se Sí. quedan ahí grabados, toda la experiencia se queda grabada. Y, y esas ¿Y dónde experiencias, está nuestra inocencia? ¿Dónde queda la inocencia? Porque es que yo lo que pienso, Iván, es que yo llegué aquí hace 41 años, que es los años que tengo, ujú, y llegué pues a aprender, a vivir, a experimentar. Y dentro de ese aprendizaje, ese experimentar, he cometido muchos errores. Y muchos de ellos, si no son todos, los he cometido inocentemente. Los he cometido por ignorancia, por desinformación, por experimentar. sí, pero están ahí. Entonces, A lo que entonces, sí, pero entonces, simplemente de ¿cómo? la inocencia es exacta, es neutralidad en el sentido de que simplemente la inocencia es querer ser humilde. Es una práctica eterna en el fondo. O sea, ¿dónde está la inocencia? Perdona que te haya interrumpido otra vez, pero cuando me dices, ¿dónde Tranquilo. está la inocencia? En el fondo, queremos ya un resultado. Queremos poner el carromato, el carro delante de los bueyes y queremos que ya. Pero en realidad, tal como cuenta lo que sería la vía, el camino real de Jesús en el fondo, tal como lo cuenta es así de sencillo. Es decir, no es que tú vas a tener, si quieres crecer hacia Dios y en Dios realmente, lo único que vas a tener que hacer es humildad, porque el alma ya en este momento es perfecta, aunque está llena de esas rutas emocionales que bloquean y Es todo que eso. ves, eso es lo que eso pues no me parece coherente. El Pero que, el alma el ya es que perfecta. somos inocentes, Iván, Eh, a lo que yo me refiero no es que quiero el resultado de la inocencia ya. No, pues, es más, yo siento que yo soy inocente, que ya soy inocente, que ya lo soy, que estoy en el proceso de reconocer mi inocencia. Y no puede ser que esa niña inocente que ha cometido tantos errores, pues tenga un alma completamente marcada, que ya esté como ahí con esa marca, si lo vamos a llamar como nos ha dicho la iglesia, con el pecado original. Y no, entonces, ¿dónde está mi inocencia? Entonces, ¿dónde está ese Dios amoroso que me dice, tranquila, no te preocupes por todos los errores que has cometido, nunca te he condenado,
¿Dónde está ese Dios amoroso que creó un alma perfecta, que simplemente vino aquí a jugar como niña y en ese jugar como niña ha cometido errores en el juego? Sí, Pero pero se puede rezar, sí. Es que yo pienso, Iván, que cuando ya tú quieres está, hacer el proceso de perdón, ya estás conectado con el arrepentimiento. no, ya verás cómo, bueno, yo te propongo que no, Ujú, pero sí, pero tan tranquilamente, o sea, es una cosa, es en realidad muy práctico lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, y este tema de dónde está la inocencia en, en el hecho de que la relación con Dios nunca acaba, pero se tiene que establecer de verdad. Y ahí está el problema. Mm, Porque nosotros estamos en realidad relacionándonos con, aunque no lo parezca, dentro del desarrollo de nuestro amor natural, con más o menos, que tú seguro que lo tienes más desarrollado que yo, eh, estamos en realidad relacionándonos con ideas, aunque no lo parezca. Y sí, claro, y con creencias. sí, incluso en las cuestiones del libro que te quieren, del libro del curso de milagros, etcétera, que te quieren sacar de ahí, pero incluso ahí nos quedamos en una especie de extraño bucle. Ujú. No lo parece, pero porque se está, de alguna manera, el amor natural está ahí, está creciendo, pero no es el problema de dónde está, como, claro, ahí tú sientes algo, cuando hablamos ahora en esta conversación, tú has sentido algo, y ese sentimiento te ha hecho decir unas palabras de, como un poco reclamando, ¿no? Pero, ¿dónde está mi inocencia? ¿Dónde? Eh, y lo que te diría, em, dilo entre comillas, Jesús, es diría, no, no, quédate a sentir eso. O sea, antes de ponerle palabras, vamos a sentirlo. O sea, tú solo puedes sentirlo tú, pero siente lo que te lleva a reclamar eso, porque precisamente sentirlo es lo que te va a poder hacer relacionarte más con Dios, porque en el alma en realidad no hay palabras, no hay conceptos. El alma es lo que posibilita que tengamos la mente del cuerpo espiritual y luego la del físico, aparentemente que no es del físico, ¿no? Pero es lo que posibilita que vivamos aquí las emociones, porque en el alma está realmente la energía en movimiento, más bien bloqueada, pero muchas veces no, y quedan muchos bloqueitos, a lo mejor tú menos, no lo sabemos, ¿no? Pero están, o sea, y el hecho de que nosotros digamos, no, pero ¿dónde queda? No, pero sí es un camino de que es en realidad es eterno, pero no, ya no eterno en que ya va a estar mal siempre y tenemos que siempre limpiar porque tenemos. No, o sea, el aceptar que el alma es para sentir y es un camino eterno porque luego encima ese alma tiene el potencial de transformarse infinitamente, pero si recibe el amor divino, pero para recibirlo más y más el amor divino, tenemos que ser eso, simplemente muy humildes en ese sentido nuevo de humildad, para mí muy nuevo, que era Ujú. permitirse sentir todo sin, sin historias, nada. Entonces, Sí. ¿dónde? Claro, fíjate, ahí iríamos, parece un poco psicoanálisis si quieres, ¿no? Porque de repente tú me dices, ah, no, pero ¿y dónde queda mi inocencia? No sé qué, pero vamos a ver, pero eso expresa una emoción de repente. Sí, te lo digo porque por lo que tú me dijiste, es que el alma queda marcada con todos esos errores que cometemos. No, pero no Y, solo y cometes, no, espera un momento, es que eso es la parte de donde nosotros tendremos que hacer el proceso de sentir otra vez para desbloquear el alma, pero es la parte del arrepentimiento, que es la otra cara de la moneda, del perdón. Eh, Y el perdón sería la otra. Pero es que el alma se ha grabado desde que te concibieron por todas las impresiones emocionales, porque venimos aquí precisamente a grabar el alma, a tener experiencias, a ser nosotros mismos, a ser el alma, a ser posible, para que aquí es muy difícil estar posicionados en el alma, porque precisamente eso, se te van grabando muchas cosas que los padres no lo hacen aposta. En ese sentido son inocentes, pero lo están haciendo. O
sea, es a la vez las dos cosas. Entonces, Igual nosotros. igual nosotros, pero lo estamos haciendo. Cuando tú haces una cosa, aunque no lo sepas que la estás haciendo, estás grabando tu alma y estás, por lo tanto, bloqueándola más y, por lo tanto, impidiéndote ser el yo real un poquito más. Pasa es que lo único malo es que no lo sabemos, pero y no hay tradición para contarlo así de sencillo y de ir, o sea, y así de directo. Y porque es que duele mucho, porque es continuo, estamos todo el rato en cuanto proyectamos una emoción en hijos, en otras personas, no sé qué, en una proyección sexual, una no sé cuántos, y estamos tanto grabando el alma de la otra persona, que ni siquiera se da cuenta a lo mejor, y nosotros nos estamos haciendo ahí como, es como un pequeño daño, pero no porque realmente el alma se pueda dañar, sino porque es una cosa que es objetivamente una desarmonía con respecto a lo que dispone el creador de nuestra alma, a su verdad, a sus leyes, a su amor. Es una desarmonía y el alma lo graba todo. Y nosotros, igual, eso está, en el curso de milagros eso lo hace mucho y en las siguientes de los otros Jesuses, 100% responsabilidad, eso sí es así. En el alma todo vamos a tener que responsabilizarnos nosotros en un momento dado u otro, porque el alma es grandiosísima, es enorme, es una cosa increíble al parecer, ¿no? Como creación de Dios. Con toda esa, imagínate si lo puede grabar todo y para bien y para mal. Entonces, ya, más que el problema, ya el problema se traslada a otra historia, más que de lo que somos o dejamos de ser, inocentes o no, es como, anda, pues nada, desarrollar la humildad para poder desbloquear y ser cada vez más, incluso sabiendo incluso que hay esa otra etapa donde si nos permitimos mucho ese desbloqueo inocente de vivir como niños las emociones, incluso Dios nos va a poder entregar en esa condición el amor divino que transforma el alma, que es lo que no habrían, no, esas almas, por ejemplo, de los que creo que dan el curso de milagros y los siguientes, etcétera, esas almas no quieren ser transformadas por el amor divino. Y por eso te decía, de alguna manera, y todo ese plan y se pegan a nuestra herida traspasada inconscientemente por nuestros padres con respecto a Dios y a la vida, heridas muy profundas, y se pegan a eso y bueno, hacen una especie de bien, pero a la vez no, porque se trata de que todos nos igualemos como almas, porque en realidad ellos son alma, nosotros somos un alma y no hay desigualdad. Y entonces ese sería el truco. Bueno, Ujú. entonces tú decías que veníamos a aprender aquí, que somos niños inocentes que vienen a jugar. Claro, pero es que el problema es que no se nos... esta sensibilidad con que el alma es algo tan grandioso que, que va a grabar todas las desarmonías que hacemos y todo lo que esté en armonía también. Pues es que no, tenemos mucha incultura espiritual. En la Tierra está súper mal distorsionada. Espiritualmente es insostenible los millones y millones de abortos, de niños muertos de hambre, o sea, todo eso son cuerpos espirituales que alguien se tiene que encargar de ellos y vienen traumados de la experiencia primera en la Tierra. Entonces, todo eso año tras año, o sea, ¿dónde vamos con eso? O sea, eso no, o sea, y que son cosas que las almas empiezan ahí. Sí, pero dentro de todas esas cosas que suceden, pues estamos aprendiendo y teniendo la oportunidad de perdonarnos. Porque, por ejemplo, Iván, si volvemos a mi caso, Sí, eh, pues hubo un hombre que activó un arma y me pegó un disparo, ¿cierto? sí. Y entonces ese hombre lo condenamos. No, No, aquí no estamos él hablando es, nada. ajá, él hace parte de mi experiencia como yo Sí, hago parte de la de él. Él sí, simplemente estuvo, digamos que en esa causalidad
de esa experiencia que mi alma eligió vivir, hablando como tú lo ves desde el alma, y activó esa alma para que Shirley viviera esa experiencia y le encontrara más sentido a la vida. Y aunque en un principio lo odié profundamente, ahora lo perdono y lo amo y lo bendigo donde esté, porque no sé dónde estará, si estará vivo, qué hará, qué no hará con su vida, pero llegué a un momento en que comprendí que él era inocente, que simplemente estaba desempeñando el papel que tenía que desempeñar. Sí, pero no veo por qué lo que yo he dicho implique una falta de perdón. No, no es que implique una falta de perdón, sino que no ve, pues no me cuadra mucho que el alma queda grabada con las situaciones que experimentamos aquí. Yo pienso que son es una oportunidad para aprender, cambiar, templar la voluntad, poder practicar ese amor que perdona, que es el amor que se acerca más al amor divino, ese amor que perdona con nosotros mismos y con los demás. Sí, pero mira, si concibes el perdón como sentir como un niño pequeño, como una niña pequeña, permitirte sentir el dolor que te hizo, pero a nivel del alma. Ujú, El, sí, el dolor emocional, como lo quieras llamar, permitirse sentir ese dolor para desbloquear tu alma, ujú, eh, esa definición de perdón, que es muy simple, ahí no hay ningún problema con él ni con la ley de la atracción, que tú la has descrito ahora, la podríamos llamar ley de la atracción, que es que, bueno, para que tu alma pudiera experimentar el yo real, para que tú pudieras experimentar tu alma, tu yo real, de ujú, repente, la ley de la atracción, que es una ley amorosa de Dios, porque todas son amorosas, puso ese suceso que ujú. detonó unas emociones que tú no estabas sintiendo, que estabas ahí deprimida, lo que fuera, Sí. de, pumba, detona para... entonces, algo que tú te habías olvidado, bueno, pues así funcionaría todo. Esto sería un poco como lo presentaríamos, como lo diríamos en en este tema para mí de Jesús, de Miller, como lo Sí. queramos decir, Ujú, de, ujú. entonces, la grabación que es maravilloso, no implica culpas ni implica nada. O sea, él, Ujú, al hacerte eso, ujú. mm, pues en su alma también, porque estaba haciendo algo que, no, que está en desarmonía, claramente, dañar. Ajá, con el amor. Claro, entonces él está grabando también su alma y en algún momento dado, pues si quiere progresar, realmente va a tener que sentir, va a tener que estar primero dispuesto a reconocer que eso era malo, entre comillas, y luego dispuesto a sentir como un niño pequeño el daño que te causó y el que se causó, porque están relacionados, o sea, de una manera Ujú, a la vez. Y de hecho, sí. si has hecho algo malo con conciencia y como tú has tenido durante muchos años mucha conciencia, cuando uno hace algo mal, siente inmediatamente el bloqueo formarse. La culpa, sí, claro. No es Yo, culpa, está sintiendo el alma, no es la culpa. sí. Ahí está el problema, no es la culpa, es una bendición porque estás sintiendo el alma, estás sintiendo, el alma se queda grabado todo y las cosas que están en desarmonía hacen un bloqueo de que te aleja, por así decirlo, de tu ser real, porque el alma no está hecha para, para, para las cosas desarmónicas con respecto a su creador, ¿no? Está hecha para que disfrutemos de las leyes amorosas de Dios con conciencia de estar haciéndolo. Pasa es que esta tierra está muy distorsionada y todo eso, pero no, sentir el alma y que se ha formado una grabación que está en desarmonía, no es para nada Ujú, culpa. Es una maravilla, estás sintiendo tu alma, que leches. Bueno, eso. Entonces esa sería una de las súper grandes cosas a discernir, a empezar a aclarar. Porque, y precisamente yo creo que ahí es donde el curso de milagros está más enfocado a no aclarar eso. O sea, ujú.
pareciendo lo que sí, porque como se mete tanto contra la culpa pero al final esta Pues cosa, digamos que no se mete contra, sino que nos hace reconocer la culpa, observarla, porque muchos de nosotros no observamos la culpa. Es más, ni siquiera somos conscientes muchas veces que lo que tenemos es culpa. ya, pero claro, es que para mí eso no es culpa, el hecho de sentir tu alma y sentir que has hecho algo que ha creado un bloqueíto, que ha oscurecido, que ha degradado la condición del alma, que estás en todo tu derecho a hacerlo porque tenemos libre albedrío. Exacto, estamos en todo nuestro derecho de cometer errores, equivocarnos, Iván, pero debido a Sí, las y de sentir el creencias y a alma. las ideas que a nivel cultural, religioso, de crianza, nos hemos metido nosotros mismos, pues todas esos aprendizajes, todas esas experiencias, en vez de sentirlas, observarlas, reconocerlas y trascenderlas, pues lo que hacen es generarnos culpa. Y por eso ya tenemos que entrar en un proceso de perdón. Y muchas veces, pues ese perdón, muchas veces no, siempre ese perdón incluye el sentir eso que nos negamos a sentir por miedo, porque Sí, siempre que cometemos un error lo que hacemos es esconderlo, no sí, queremos que nadie se dé cuenta de lo que hicimos. Y sí, ese esconderlo es de lo que se nutre el ego, o digamos que de lo que se nutren los desencarnados, hablándolo desde el punto de vista de Miller, sí, escondes eso que hiciste, lo ocultas en tu alma, le das tanto valor a la vez de que lo ocultas y lo escondes, le estás dando tanto valor y eso se nutre tu ego o se nutren los desencarnados. Pero eso después, cuando tú empiezas a ser consciente de que es que ahí hay un escondido, una ocultación, es la que te está generando la culpa y que muchas veces es la que genera la ira descontrolada en las personas, pues sí, viene ese proceso de perdón con nosotros. Yo te digo una cosa, Iván, yo pues eh, he sido una fans número no sé qué de Jesús dentro de todos los caminos que experimenté en mi vida. Siempre estuve lista, bueno, el chamanismo, del budismo, todo ese cuento en el que estuve danzándole a la Pachamama y al sol y todo esto, Ramta, toda la cosa, pero siempre dije, Jesús es el teso, que me muestren a alguien que haya vivido y que nos haya enseñado algo diferente, algo más grande de lo que Jesús, y siempre estuve pues como muy arraigada y he estado muy arraigada a él. sí, Y si Miller está aquí para darnos la oportunidad de escuchar a Jesús realmente, eh, como dices tú, Él es el que está enseñando en este momento, en este 2021, las enseñanzas de Jesús a través de Miller, pues es maravilloso. Y si yo tengo que llegar allá y contactarme y conectarme con Miller y con ese Jesús a través de Miller, así será y es maravilloso y siempre tengo mi mente abierta y dispuesta. En una de las conclusiones que he llegado en todos estos años es que la verdad está en mi alma o en mi espíritu y que no tengo que buscarla en un libro ni en nadie, que ahí está y que si yo cierro los ojos y contacto ese ser que está unido al Creador, ese ser de luz que hay en mí, me va a dar todas las respuestas que yo necesito. sí, ahí está, eso lo cuenta literalmente Miller, así que con el amor divino, lo que pasa es que las personas no solemos conectar con él Ajá, ni saber bien distinguirlo, pero con la relación directa que abre el flujo del amor divino a tu alma desde fuera del alma, eso se sí, detecta muy bien en teoría y eso te da si algo es verdad o es mentira al instante. Eso lo comenta él literalmente así. O sea que hay ujú, verdad absoluta y todo el mundo la tiene a su disposición. Esto es una de las cosas claro, fundamentales. Y esto claro, y tiene que no ser está tan así. claro. En las otras canalizaciones no te dicen tan directamente cómo el diseño es tan bonito y tan sencillo el diseño de Dios en este sentido, de que Ujú, todos somos guías celestiales y la relación directa. Y esa relación además es un potencial canal directo a la verdad, que es otra de las cosas que de alguna manera se quedan borrosas en muchas ujú, canalizaciones, porque sí, cada uno está que quiere un poco imponer su modo de ver, que es su verdad, por así decir, en el sí, fondo. sí. Y
bueno, lo que decías de la culpa, eso es verdad, que, o sea, una vez que tenemos las grabaciones y no queremos vivir en el alma, no queremos sentir, nos inventamos todo tipo de interpretaciones de a aquello que acabamos de sentir, que es un malestar porque hemos hecho algo mal, realmente algo mal, Ujú, en desarmonía con la verdad y el ujú. amor. Entonces, y empezamos, sí, es lo que tú dices, a interpretar y viene culpa y más máscaras, nos hacemos frustraciones, iras, sí, sí, pero vendría como después, Pero ¿no? siempre estamos, sí, pero siempre yo me he dado cuenta que siempre estamos tan asistidos por el amor, por el espíritu, que repetimos la circunstancia o que viene un hermanito y nos detona, nos mete el dedo en la llaga para que esa ocultación de eso que no queremos que se den cuenta o que no queremos reconocer que hicimos en desarmonía con el amor, salga de nuevo. Por más que uno lo quiera ocultar y esconder, Sí, Iván, eso sale porque sale y la vida busca cómo sacarlo. sí, Por sí, eso son tan importantes las relaciones, porque las relaciones cumplen un papel fundamental ahí. sí, para sentir lo que tenemos bloqueado ahí. Sí, ajá, así es. Entonces, no, pues yo me siento muy feliz de tener esta conversación contigo. Me da mucho gusto que estés entusiasmado, que estés encontrando un alivio para tu alma, para tu ser, que estés conectado con las enseñanzas de Miller, porque eso es muy rico, eso es muy chévere. Para mí ha Sí, sido muy chévere, pues cuando he tenido esa experiencia de sentir que he encontrado algo que me está dando luz en mi camino, eso es maravilloso. Me alegro mucho por ti, me alegro mucho por las personas que lo están viviendo y experimentando como tú, que esto les está ayudando a liberar su alma. Y como te digo, yo siempre tengo mi mente abierta y si he de llegar a las enseñanzas de Miller para que también mi alma se libere cada vez más, estoy lista y dispuesta siempre porque algo que me enseñó el curso es que he entregado mi vida a ese espíritu en las noches. Eso también me gustó mucho el curso porque enseña mucho que las noches se la debes de entregar al Espíritu Santo porque en la noche también estás viviendo. Tu alma también está ahí experimentando en el sueño, en el campo astral o onírico o en el cuerpo espiritual. Ahí también hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, hay mucho que experimentar. Entonces, yo le entrego todos los días en la mañana al Espíritu Santo, a mi guía, le llamo mi guía, o a Jesús, que yo soy de las que siento a Jesús en una silla, en la silla del pasajero del carro, y mm, cuando estoy de pronto movida o triste o aburrida o cansada o enojada, entonces muchas veces siento a Jesús en el asiento del pasajero del carro y le digo, venga, pues conversemos porque es que esto está muy duro y le hablo y le pido que me hable y le entrego mi vida todos los días y mis noches todos los días y estoy siempre abierta a lo que sea para sanar, para mejorar y no solo para mí, sino para toda la afiliación. sí, pues sí. Muchas gracias a ti, y solo porque tienes que hacer cosas ahora ya, ¿no? Bueno, llevamos mucho rato, ¿no? Es muy cansado. No, yo no estoy Mm, cansada. Es para que no se haga de pronto muy largo el audio. Ya llevamos mm, 1 hora y media. mm. Sí, es que es mucho, sí, yo me emociono y Yo no, yo luego, también, a mí no me cansan estos temas. y además es Tú que sabes que, hablo demasiado y no dejo hablar a lo mejor, pero no, tranquilo. bueno, ya haríamos, si queremos, si nos pica la curiosidad de hacer otra conversación o lo que sea, pues ya lo vemos. Claro que Entonces, sí, claro que sí. bueno, sí, sí, bueno, simplemente y comentarte una cosa que si, si te conectaras ahí con tus guías celestiales, de verdad, que tú veas que son de verdad, pues eso, que están en relación directa con Dios. Y yo tengo una intriga muy grande, porque hace poco, para terminar, perdona que añada, eh, Dime. hace Ujú. poco uno de los mensajes de hace muchos años pues de Jesús y que, bueno, que en teoría sería igual que Miller y que Miller divulga esos mensajes también un poco, pues comenta que, que es como que, bueno, nuestra humanidad como almas tenemos el amor natural, hemos dicho antes, y el alma
un potencial del humano perfecto que está ahí y ya está. Por el hecho de ser un alma, no tiene por qué recibir el amor divino, pero ya es ese, esa especie de nivel básico de amor que es hasta el plano 6. Bueno, todo eso. Ese lío, que mejor tú lo puedes mirar un poco. Pero la cosa es que él comenta que, bueno, que esta humanidad, por el hecho de lo que llaman la caída y todo eso, en realidad el acceso a que el alma pueda recibir el amor divino de fuera de ella, como la humanidad está tan, ya te digo, tan distorsionada, ese acceso se abrió cuando viene Jesús hace 2000 años. Esto es lo que cuenta. Yo te lo digo no porque te quiera convencer, sino más como para que ojalá, yo tengo que rezar mucho más por esto y por todo en general y para abrirme más a todo, en todos los sentidos, amor natural, amor divino, pero que ojalá esto que te cuento, pues lo pudieras contrastar, quizá pues en algún sueño con tu cuerpo espiritual, que no es un sueño, quiero decir, en alguna vivencia o con guías Ajá. celestiales, porque él dice, en un momento dado, no sé cuándo, y es como estamos viviendo ahora esto tan totalitario, el libre albedrío de los humanos está tan en interrogación, por así decirlo, eh, hay tantas violaciones del libre albedrío con todo esto que está pasando últimamente y tantas historias. Entonces, él cuenta que las almas en algún momento dado, lo da como un dato seguro, pero eh, van a dejar de tener el privilegio de recibir el amor divino. Pues lo que no quiere decir que vayan a estar sin amor, ni que vayan a dejar de ser en algún sentido perpetuas. Lo que pasa es que a lo mejor no en el sentido de eternidad como nosotros lo pensamos. Y a lo mejor, o sea, no la verdadera inmortalidad. Entonces, es un dato muy fuerte, ¿sabes? Es como muy chocante y choca mucho con la nueva era, que la nueva era es todo, bueno, pues no pasa nada, podemos hacer un poco todo y siempre vamos a ser perdonados y da igual todo. Y entonces, Pero es que eso está mal interpretado. A ver, nosotros, sí, porque pero el curso lo dice hacemos que ya eres inocente y que Dios no te tiene que perdonar, pero te habla de la causa y el efecto, y te dice que tú eres la causa y tú eres el efecto. Entonces, eso te lleva a vivir y a preguntarte, ¿qué quiero yo para mí? ¿Qué voy a dar? Porque eso es lo que voy a recibir. ¿Qué es lo que yo le voy a hacer al otro? Que es que solo me lo voy a hacer a mí mismo. Entonces, si yo lo veo desde el, nada, no importa, todo lo que haga no importa porque finalmente sigo siendo un alma inocente, un espíritu inocente unido al Creador, pues hagamos aquí hasta para vender y lo puedes hacer, pero tú vas a vivir las consecuencias y los efectos de todo eso que hagas, tanto bueno como no tan bueno. exactamente, las leyes son para corregirte, si lo quieres decir así, y son amorosas en ese Sí, sentido, como lo dice Miller, pero que apenas está ese discurso tan simple y tan bonito y creo que sé por qué, no sabemos, en el curso de milagros no está así, pero el tema de dejarlo tan claro como lo estamos diciendo ahora, ¿no? Y hablar de las leyes, que es una palabra proscrita en la nueva era, incluso también en el curso de milagros, yo creo, ¿no? Si recuerdo bien. Entonces, sí. a lo que te quería decir es como, no sé si me has captado, que es muy simple, que vale, tú me has dicho, sí, ya somos inocentes. Y luego, bueno, también está el tema de las consecuencias, es decir, las leyes, ¿no? La ley de la atracción, etcétera. Ujú, En ese sentido en el que lo hemos hablado hoy. Pero, ujú. pero cuando nosotros decimos, bueno, ya es que somos inocentes, si es cierto lo que está en los mensajes de Jesús y de Miller, sobre todo en estos de hace más de 100 años, eh, si es cierto, sería muy importante la diferencia amor natural, amor divino, y el hecho de la posibilidad de que por nuestra propia ley de la atracción como humanidad colectiva, nosotros vamos a tenernos que atener a las consecuencias de eso, de que realmente estamos gritando, aunque parezca que no, aunque incluso con los materiales nueva era, pese a ellos, pese a eso que parece una ayuda, pero estamos gritando a todo el universo que no queremos el amor divino y por lo tanto ese privilegio
por ley, o sea, pues no, o sea, nuestro libre albedrío, que debe haber a un nivel colectivo donde se cumpla un tope de algún sentido, de algo, y de repente, pues, como estamos pidiendo que no queremos distinguir bien entre, pues, que somos el alma y que una cosa es el amor divino que transforma y otra cosa es, como si no queremos, Sí, sí, bueno, no sé si me puedes escuchar. Perdona por el, dame un minuto, es que el en rollazo. este momento hubo un temblor súper fuerte aquí. Ah, un terremoto. Sí, cuando estaba hablando contigo, se me movió la silla así y mis hijas salieron, está temblando, está temblando. Bueno, a ver, Pero ya pasó. así que fue, pero no, más bien normal, ¿no? Sí, sí, siempre se sintió fuerte, pero ya pasó. Joder, qué curioso. Entonces me perdí un momentico de lo que me estabas diciendo. Sí, Me no, estabas hablando de libre albedrío. sí, perdona, no, sí que me estoy enrollando mucho, pero es simplemente, bueno, ya lo verás si lo ves en algún... Sí, sí. Fue pucho. Ay, perdón, Iván. Ahora sí volví y me conecto contigo. Ya volví, entré a la casa. Es que salí de la casa y mismo. Nada, no, bueno, esto ya lo podemos hablar en otro momento y es simplemente que, que esa diferencia puede ser muy importante en el sentido de que nuestra alma colectiva, si lo quieres llamar así, aunque no existe eso, pero de alguna manera sí, Ujú. estaría pidiendo o estaría teniéndose que atener a la consecuencia de que va a haber un evento donde se va a cerrar la posibilidad de ese tipo de amor, del que viene de fuera del alma, del amor divino, y quedarnos como una especie de pues, meramente, como siendo imagen, como lo llaman algunos sitios, imagen de Dios, pero no de la misma, no con la potencial eternidad de la misma sustancia de Dios. Sabes que yo pienso que Dios no, pues es que ya yo tengo un concepto de un Dios amoroso y yo pienso que Dios no va a permitir que su hijo unidad, que es ese, digamos, esa alma colectiva a la que tú te refieres, eh, no creo que Dios permita que ese hijo unidad Pero si, pierda la divinidad o la conexión con él. pero si lo Creo está que finalmente, ¿cómo? pero lo está pidiendo, que lo está pidiendo. Ese. No, porque Sí, entonces volvemos a lo mismo, no, Iván. no, pero si lo Entonces, está pidiendo, si lo está pidiendo tú, si tú en las leyes, si tú estás pidiendo algo y las leyes te lo pueden dar, y aunque no sepas lo que estás pidiendo, te lo van a dar, ¿sabes? Entonces no es no amoroso. Es lo que, pero yo no pero te lo es que yo, finalmente, mira, yo solamente te ajá, digo esto, espera un momento, no para que sí, reacciones de inmediato, ni para que sino como sí, dime. si quieres abrir Ujú. la mentalidad, porque yo ya me sé que lógicamente para la nueva era, no, porque Dios es no sé qué, yo ya tengo esa reacción, yo la he tenido mucho tiempo, no, porque uno no quiere que no sean las cosas como uno quiere que sean, ¿no? O como uno está, pues hasta ahora el momento acostumbrado a, si es que, pues es que estoy de acuerdo contigo en ese sentido, claro, yo tampoco quiero, pero es que ¿quién soy yo? ¿Y qué es ese yo? ¿Qué es esa reacción que nos surge? ¿De qué impulso? Y tan inmediato, tan rápido. ¿Me entiendes? Que Ujú. no amoroso, a lo mejor. Esto es mi propuesta. Entonces, en realidad solo te lo he comentado por si de repente te vibra algo y dices, bueno, pues realmente quiero usar a mis guías celestiales para comprobar esto, no sé qué. Pasa es que tendrías que a lo mejor escucharlo más detenidamente pero bueno, que eso, que tú quieres creer que eso no es posible. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el conocimiento de todas las leyes y realmente lo que significa ser un alma Ujú, y la experiencia esa realmente a nivel cósmico, ¿no? Del amor natural, del amor divino, y lo que conlleva para todas las... Entonces es para todas las regiones y las partes. Y, y ujú. no, y no sería, o sea, es igual que, o sea, igual que el pie no puede hacer lo mismo que la mano,
Lo que pasa es una mala comparación, pero eso no quita que el pie sea peor ni mejor, todo eso. En este caso estaríamos en las mismas. De Ujú, repente, una parte del cosmos, de las almas, por así decir, pues está muy aturdida, está pidiendo de alguna manera cerrarse y con toda el alma, porque no quiere saber nada del alma y en el fondo, globalmente. Y, y aunque sea con mucha luz y con mucho amor también, porque hay también todas las canalizaciones y todos esos espíritus que en el fondo en realidad son arrogantes bastante, pero están como queriendo quedarse con el estado de caída de que en realidad hay un potencial de perfección, pues eso, natural. Entonces es eso, es ver que la cosa puede ser, pues abrir, es si se quiere abrir la mente a eso, nada más, que ujú. no quiero, Sí, sí, entiendo. no era para convencerte, sí, y además que Sí. eso, que yo también quiero creer como tú, por un lado, pero ya, pues eso, al tener que abrirme a esto y que de repente se nos enlazan tantas cosas y están, bueno, ya lo seguimos hablando, que hasta llevamos mucho tiempo, si queremos, y perdona por sacar tantos temas y la historia, No, tranquilo, tranquilo. pero Tranquilo, quería, Iván, no, yo te agradezco. pero Dime. eso, pero vamos, que No, yo te agradezco y he visto varios de los videos que has hecho de las charlas de Miller, de las traducciones, que te lo agradezco por tu tiempo, por tu dedicación. Valoro montones, valoro muchísimo lo que has hecho con todos estos libros, lo que has dado en tu página, en el canal de YouTube, en todo lo que, todas las redes, todo lo que manejas. Valoro mucho tu dedicación y tu tiempo, tu dar incondicional, desinteresado. nada, pues Sé gracias que eso por ver, requiere de mucho tiempo, requiere de mucha constancia y lo valoro profundamente y te lo agradezco de corazón. Lo he aprovechado, también me he conectado con otras cosas como lo de las semillas estelares. También hice, hice meditaciones de las semillas estelares y tuve una experiencia muy, muy agradable con eso porque hice una de las meditaciones que hay allí y imagínate, para terminar, para que cerremos con esto, vale, hice una, en cuarentena hice una meditación de las de semillas estelares que tienes en YouTube y bueno, cerré mis ojos y me puse a escuchar la meditación en el celular y hacerla. Cuando ya la meditación se había terminado, se estaba terminando, el teléfono se quedó callado y me entró una llamada. Entonces miré y vi el teléfono, un número desconocido, entonces no lo contesté. Además eran las 12:30 de la noche. Y dije, bueno, pues, que seguro se equivocaron. ¿Quién me va a estar llamando hasta ahora? sí, No contesté la llamada, volví, inicié la meditación que ya la iba a terminar y volvió y me entró otra vez la llamada. Entonces ya yo dije, bueno, al parecer no se han equivocado, sí como que es para mí. Y pues ya pues, sentí como, uff, como hasta cierto sustico porque eran las 12:30 de la noche y ¿quién te va a estar llamando a esa hora? Entonces vale, contesté la llamada y era un chico que había conocido hacía un año, yo soy actriz y periodista de profesión. Terminé siempre siendo actriz. sí, al final, Y entonces, sí, grabé un comercial para la BBC de Londres y en ese comercial conocí un chico que era el guardaespaldas de la gente que vino de Londres aquí a Colombia y pues tenía muchos equipos y todo eso, entonces tenían pues unos guardaespaldas que nos cuidaban. Y ahí conocí a este muchacho, te digo pues que ni siquiera hice pues como gran conversación con él, porque además pues estábamos era trabajando y haciendo pues una cosa donde uno tenía que estar muy centrado y esto y no había mucho tiempo de hacer amistad. Me llama él y me dice, Shirley, ¿cómo estás? Ay, discúlpame que te llame a esta hora, soy fulanito. Y yo, ah, sí, claro, ¿qué pasó? Entonces ya me paré de la cama y me salí de la habitación para despertar a mi esposo. Y le dije, yo, sí, dime qué pasó. Y me dice, no te imaginas lo que me pasó. Y yo, dime, me dice, hace como 5 o 6 años yo tuve un sueño que ha sido el sueño más impresionante de mi vida. Y en ese sueño yo fui a una casa y en esa casa había unas llaves y unas cosas. Me contó todo el sueño. Le digo, yo sí, sí. Y me dice, pues 5 o 6 años después acabo de tener ese sueño, pero ahí estabas tú. Y fue exactamente como lo tuve la primera vez.
y fue igual yo te juro que yo estaba ahí, él no tiene pues como mucho conocimiento, entonces él me decía, yo te juro que yo no estaba dormido, que yo estaba ahí, pero yo estaba dormido. Y me Ujú. dice, y tú estabas ahí, y tú estabas ahí, y tú me hablabas, y tú me mostraste las mismas cosas que yo vi en aquel momento, las mismas llaves, no sé qué, no sé qué. Entonces fue muy linda esa experiencia, Iván, porque yo no estaba dormida, yo estaba haciendo la meditación de las semillas estelares y sin estar dormida entré a ese campo astral o onírico, en donde él estaba soñando dormido y entré a su sueño lúcido, pero yo estaba despierta. Ujú. ¿Me hago entender? Pero tú recuerdas en ese momento de haber estado en esa casa. No, no, o sea, yo no tengo idea del sueño, de lo que él vio, de lo que yo no sé, pero cuando Pero, yo estaba haciendo la meditación para entrar en ese campo, que es lo que enseña esa meditación de semillas estelares, ¿cierto? Yo simplemente estaba haciendo todo el proceso que ellos enseñan allí, que es que la meditación va guiando, porque es una meditación guiada. Yo solo estaba haciendo lo que la meditación decía. Y en ese, pero él tuvo entré al en sueño ese de él. momento. Pero, ¿Cómo? pero cómo sabes que él tuvo el sueño en ese mismo momento? ¿Te llamó justo después de tenerlo? Sí, se despertó muy, muy sorprendido y ahí mismo me marcó. Ah, vale, sé que es Y que se fue, o despertó. sea, para él fue muy impactante. Él estaba impactado y él me decía, no lo puedo creer, y me decía, pero entiéndeme, tú estabas ahí, yo estaba dormido, pero a la vez no éramos dormidos, no estaba dormido, era verdad, era realidad. Yo quiero saber por qué me pasó esto. Y él estaba otra vez muy, muy asombrado de haber tenido un sueño lúcido que no había tenido hacía 5 o 6 años y de haber sido el mismo sueño en la misma casa, pero esta vez yo estaba ahí. Entonces fue muy bacano para mí pues ver cómo por medio de esta meditación que tienes ahí en Semillas Estelares, que es una que tiene, me parece que tiene como fotografía una llama, Ujú. una llamita ardiente ahí. eh, pues entré al campo onírico sin estar dormida. Fue muy chévere, así que de nuevo te Sí, sí. agradezco por todo lo que nos compartes ahí. Para mí ha sido todo muy valioso. He visto cositas también de Miller, también ha sido muy valiosas. Y nada, que el Espíritu de Dios y del amor divino nos siga acompañando, entusiasmando a volver a encontrar esa luz divina de nuestra realidad, de nuestro ser, a seguir limpiando esta alma tan marcada por todas las Ujú. experiencias que hemos vivido para poder contactar ese amor divino de Dios. Y tengo una curiosidad, porque él es de Colombia, Sí, sí. o sea, él es, vale. No, que no vaya a ser que a lo mejor es tu alma gemela. Sí, Ay, sí. eso también Y me es ha que cuestionado mucho. Eso también me ha cuestionado mucho, eso del alma gemela que habla Miller. de forma tan... Mm, me ha Sí, por ciertas situaciones personales, por ciertas experiencias también que he tenido. Yo no creo en la alma gemela, pero a la vez he tenido ciertas experiencias que me hacen dudar en no creer. Creo que claro. venimos aquí completos, pero bueno, ya es otro tema. Claro, pero además es que si creyéramos en que con el amor divino podemos verificar las verdades, porque Dios no quiere escondérnoslas mientras tengamos relación directa con Él, si es que alguna vez se va a parar eso. Pero mientras Ujú, tengamos esa relación directa, Dios no te va a querer esconder una verdad y te va, al cortarse el flujo del amor divino, vamos a saber si es mentira o no. Si se corta, es ujú. mentira lo que afirmemos. Entonces eso es un experimento que en teoría Miller en la primera vida pues lo hacía mucho y en esta parece que también, eh, para comprobar cualquier cosa, también lo de las almas gemelas. Entonces estamos ahí con las creencias, ¿verdad? Y tenemos, bueno, hay que desarrollar la fe en este sentido de los hechos, ¿no? De, de tanto los hechos en la relación con Dios como en general. Pero bueno, que muchas Ujú. gracias. Vamos a dejarlo así porque si no voy a dejar de grabar y ahora te comento. Y bueno, pues muchas gracias a ti y ya hablamos. Gracias a ti, Iván, y a todos los que participan de un plan divino y aprovechan lo que nos regalas con tanto amor y entusiasmo. Muchas, muchas gracias. Dios te bendice.
Venga, hasta ahora.